Bueno, ahora les vamos a presentar los avances que hemos tenido en la implementación de la consola. Primero, ¿qué es la consola? La consola o el sistema de control electrónico es, como ya mencionó Víctor anteriormente, es el cerebro del resonador, ya que este maneja las secuencias de los pulsos RF y los gradientes, además de la adquisición y la digitalización de las señales de resonancia magnética para su posterior procesamiento. En un nivel más alto, al menos como en la implementación, también funciona como el intermediario entre el operador, la persona, y el resonador o la máquina. Para esto se contempla hardware, firmware y software. El sistema de control electrónico implementado se llama Marcos, por las siglas que se encuentran en la diapositiva, y que es un proyecto open source y off the shelf internacional de una consola para un resonador magnético de bajo campo y bajo costo, consecuencia. A grandes rasgos, el núcleo de Marcos es la red pitaya, es decir, el servidor, el cual controla los periféricos como la tarjeta que va antes del amplificador de gradientes, además de recibir las instrucciones del usuario o cliente que vienen desde el computador, y después se encarga de luego retornar los resultados de estas instrucciones al mismo cliente. La implementación de Marcos fue realizada con éxito en los sistemas operativos de Linux Ubuntu y Windows 10. Marcos tiene dos grandes ventajas. La primera es que, como también mencioné anteriormente, se encuentra bien documentado y incluso cuenta con un paper publicado cuyo enlace también se encuentra en la diapositiva. Y también que como es un proyecto de muchas personas, también cuenta con las ventajas que tiene en consecuencia de que se intentó que fuese muy fácil de programar, de modificar las señales que se quieren ejecutar, que tampoco tiene limitancia o no se ve tan perjudicado en la velocidad de la ejecución de estas secuencias, entre otras cosas. En este diagrama se pueden observar la interacción entre el servidor o la red pitaya y el cliente, y también el servidor con el resto de los periféricos. Hablando de los periféricos, se tiene la tarjeta Octa 1, la cual es una de las dos tarjetas con las cuales Marcos es compatible. Esta también se encuentra muy bien documentada en el GitLab de OSI Cuadrado. Y bien, ¿qué es la tarjeta Octa 1? Esencialmente es un digital analog converter o un convertidor digital análogo. Es decir, toma las señales digitales que vienen de la red pitaya y las traduce por los canales separadamente a la salida a señales análogas para después pasarlas por el amplificador de gradiente. Para la construcción de las tarjetas se estudia primero obviamente la documentación que se encuentra en el GitLab junto con los esquemáticos eléctricos, los archivos Herbert y la lista de materiales. Después en la construcción se divide en dos componentes: la tarjeta Octa 1 que se muestra en la diapositiva y la fuente de alimentación. En más detalle se pueden separar los componentes de la tarjeta Octa 1. Primero los DAC de gradiente. ¿Ah? Sí, hecha aquí. Sí, esto ya está implementado. Esta es la imagen de lo que está acá en la mesa. Que se encuentran los tres DAC de gradientes por los tres canales por separado, además del gradiente para Chimi. También cuenta con la fuente de alimentación que recibe más o menos 15 volts y 3.3 volts para después alimentar los bloques de DAC con más o menos 10 volts y 5 volts. Y finalmente se tiene la parte del atenuador, el trigger Schmitt y el TX gate. El trigger Schmitt mejora el slew rate del TX gate, y que es el TX gate es básicamente la puerta o el intervalo en donde se habilita la transmisión de datos. Y, el atenuador, bueno, esta parte es
una parte adicional entre la red pitaya y las bobinas RF. Este es el esquemático que se encuentra disponible en el GitLab, de la cual vamos a destacar estos 3 bloques para después en nuestra implementación que realizamos acá en la universidad, destacar estos mismos bloques con el mismo código de colores. Ahora, para probar la integración de todos estos módulos realizados, se realizan algunas pruebas. En la que estamos viendo se ve de que las señales digitales que salen de la red pitaya se traducen exitosamente a una señal analógica a la salida de los DAC. Por último, tenemos la interfaz gráfica, para que la interacción entre el usuario no sea tan árida con la consola. March también es un proyecto open source que se encuentra también muy bien documentado en GitHub. Y ahora, para interactuar con todo este sistema de la consola, primero se tiene que ejecutar el programa. Y luego de eso veremos esta ventana. Para continuar tenemos que hacer clic en el botón de la casita, con lo cual veríamos esta ventana con la cual podríamos ejecutar las secuencias. Pero antes de eso hay que iniciar la consola o Marcos. En la barra de herramientas superior a la izquierda se encuentran estos 4 botones. Con el segundo botón, Marcos Init, se carga el PageStream a la red pitaya. Para saber que esto se realizó correctamente, el programa tiene un log acá, esta parte que dice sí, se realizó correctamente, pero también podemos observar que en la red pitaya se muestra una luz celeste. Luego iniciamos el servidor con el botón del lado, que también sirve para terminar el servidor. Y finalmente se conecta o se habilita la conexión de la tarjeta Okra con el botón que le sigue. Ahora, con respecto a las secuencias, se tiene la barra de herramientas que se encuentra al costado. Se puede distinguir el botón de play para correr una secuencia, el de doble play para correr esta misma secuencia como en loop, y el botón de gráficos para visualizar la secuencia. Así que ahora, para entender un poco más esto como a detalle, vamos con la demostración de mi compañero Nicolás con la red pitaya. Ya tenemos iniciado el servidor. Acá tenemos toda la consola montada, la red pitaya, la fuente de poder y la tarjeta Okra. Y aquí tenemos toda la interfaz gráfica de March. Ahora mismo tenemos una secuencia de pruebas llamada Larmor Row, que es muy personalizable. Tuvimos reuniones con el equipo que creó este software para que nos fueran orientando en cómo configurar nuestra consola para poder probarla. Entonces, nosotros corremos esta secuencia y si nos vamos aquí al osciloscopio, podemos primero ver las secuencias, el bitstream, vengan por favor si se quieren acercar. Aquí tenemos una medición directamente de la red pitaya. Esta es la señal digital que nos envía la red pitaya y recibe la Okra. En estos dos canales, la señal pulsante es el clock que nos envía la red pitaya cuando se quiere cambiar el voltaje en los gradientes. Y la otra señal es lo que se llama el sync, que cuando está abajo significa que estoy leyendo y cuando está arriba no estoy leyendo. Ahora, por ejemplo, para que hacer una demostración en vivo, vamos a hacer una medición. Voy a correr una vez acá y pueden ver que aquí se creó la secuencia. Ahora vamos a mover un poquito esto. Voy a conectar los gradientes y voy a ajustar aquí un poco los tiempos de la... Primero vamos a colocarle más voltaje y menos tiempo. Ahora, Sofía, por favor. Ya, ahora sí se ve bien. Sí. Aquí se puede ver claramente. Sí. Ahí está. Se puede ver. Nosotros aquí le ponemos una secuencia que vamos a mostrar acá en el computador.
esta es la señal de gradiente que nosotros le estamos enviando. Para el gradiente X estamos poniendo 10 volts, para el gradiente Y estamos poniendo 5 volts y para el gradiente Z estamos poniendo 2,5 volts, más o menos. Si nosotros pusiéramos una ventana de tiempo más grande y pusiéramos a correr esta secuencia en loop, nosotros podríamos ver acá en el osciloscopio cómo de repente hay una bajada, que es cuando pasa la siguiente secuencia. También nosotros tenemos las señales de TX gate y RX gate, que esas vienen directamente de la red pitaya. Entonces si nosotros colocamos una sonda acá, vamos a ver. Y ajustamos el osciloscopio porque esta señal es un poco más difícil de ver porque es un pulso muy cortito. En este momento la red pitaya nos envía un pulso, envía 2 pulsos cuadrados cuando se habilita. Pero no sé por qué ahora tengo una señal tan sinusoidal, creo que hay mucho ruido entre medio. Bueno, errores en la... Ahí está, ahora sí. Sí. Bueno, aquí también aprovecho de ver, se puede ver claramente que hay una bajada acá entre una secuencia y otra, al momento de cuando se ejecuta de nuevo. Y aquí se ven los pulsos cuadrados. Si nosotros nos colocáramos un poquito con más precisión para ver los pulsos cuadrados, en realidad esto es una señal modulante. Si nosotros nos acercamos mucho acá, hay que tener... Es bastante complicado, estuve mucho rato tratando de encontrar la frecuencia. Pero al final esto es una modulante. Lo que tenemos dentro de ese pulso cuadrado es una sinusoidal de una frecuencia muy alta. En este caso, nosotros estamos operando alrededor de 2 MHz, pero me parece que los resonadores de más Teslas operan a mucha más frecuencia, ¿no? Mira, nosotros también, como Marcos Marcos y la red, este software en general es muy flexible. Nosotros podemos modificar acá directamente el código. En vez de ser un rec pulse, yo le puedo decir quiero un sync pulse. Y al momento de sync pulse, guardamos, ejecutamos la consola de nuevo. Bueno, aquí aprovecho también de mostrar cómo entramos nosotros a la consola. Ahora sí. Aquí tenemos la ventanita que nos mostramos en el PowerPoint. Entramos a la casita. Aquí, si podemos cargar el bitstream a la red pitaya, nosotros, sí, ya está cargado. Nosotros iniciamos el servidor, iniciamos los periféricos, y si nos ponemos en la secuencia del Armor Raw primero, podemos ver que ya no es un rec, sino es un sync. Es una señal sinusoidal. Y si nosotros ejecutamos esto, ya no tenemos un rec, sino que se ve algo un poquito más sinusoidal. Le podemos hacer zoom por aquí. También podría ser para el ruido, pero vamos a hacer un poquito de zoom acá. Ok, ahí se puede ver. Si tomáramos más muestras o con más zoom, podríamos ver mucho más en detalle cómo se comporta este sinusoidal, pero al final sigue este patrón que tenemos acá. Entonces, esa es la gracia que tiene Marcos y por eso lo estamos ocupando como software. Es muy manipulable y también tiene secuencias para leer, tiene un programa para leer secuencias de PulseSec, que es un software, un archivo que nos permite crear nuestras propias secuencias para sacar imágenes personalizadas. Pero eso todavía no hemos metido mucho en detalle y estamos investigando todavía. Sí. Además de eso, también, bueno, les puedo mostrar el trigger Smith y hacer la comparación entre la señal de TX gate y el antes y después del trigger. Ahí está. No sé, con esto es suficiente. Ya, aquí se puede ver la mejora que tiene el trigger Smith cuando pasamos por la señal de TX gate, que es lo que envía la red pitaya. Porque se puede ver aquí que la red pitaya envía este pulso, que se demora un poco en levantarse. Entonces es muy importante que
Es muy importante que este pulso sea más rápido, y aquí entra el trigger Smith que tiene la red pitaya, la Okra, para mejorar las características de este pulso. Y creo que eso es todo lo que tenemos que mostrar.